Lo pedimos todo en ese nombre precioso, nombre salvador de Cristo. Amén. Vivimos en una sociedad que a todo el mundo le encanta dar su opinión. No tienes que ir muy lejos y te encontrarás gente que tiene que dar su opinión de todo. Y si te examinas a ti mismo, verás que a ti también, y a mí también, nos gusta muchas veces dar nuestra opinión. Ahora, por supuesto, en redes sociales hay muchos que se creen que su opinión es la más importante y tienen que publicar su opinión sobre todo lo que pasa. Gente que a lo mejor no tiene ni idea de lo que está pasando, o no tiene ni idea de un tema o de otro, pero tienen que dar su opinión de todo. Y pensamos que mi opinión es tan válida como la de cualquiera. Y muchas veces eso viene por un sentimiento en nosotros mismos, de orgullo. Un sentimiento de que podemos hablar de los demás. Incluso tenemos el derecho a juzgar y hablar sobre todo lo que ocurre y hablar sobre los demás. La crítica, el hablar mal de otros, el dar tu opinión sobre todo lo que ocurre. Sobre eso habla Cristo en este versículo, en estos versículos del 37 al 42. Cristo había hablado en el Sermón del Monte sobre cómo es un verdadero cristiano, cómo es un verdadero discípulo. Había hablado de que los verdaderos discípulos son pobres en espíritu. No vienen diciendo, mira Señor, lo que he hecho yo, mira lo que te puedo traer. Dicen, vengo sin nada, vengo vacío. Reciben a Cristo por la fe, no por las obras y méritos que ellos puedan hacer. Había hablado Cristo claramente de eso. Después vimos la semana pasada cómo Cristo habla de cómo son, no solamente de cómo son, sino de cómo viven. Hay una característica principal del verdadero discípulo de Cristo, que es el amor. El amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amareis los unos a los otros. Y ese amor se revela más que nada en el amor a los enemigos. Porque es muy fácil amar a los que te aman, dice Cristo. ¿Amas a tu familia? Muy bien, pero eso no es evidencia de que eres cristiano. Los pecadores, los incrédulos también aman a su familia. Amas a los que te aman, das a los que te dan. Eso es muy fácil. Pero la evidencia de un cristiano es que es capaz de amar a sus enemigos. Y siguiendo con ese tema, de ese amor indescriptible, de ese amor que sobrepasa el amor del mundo, Cristo habla de un tema en particular en estos versículos, que es la crítica, el hablar mal de otro o el juzgar. Hay un problema que Cristo está resaltando aquí, y es que tenemos una predisposición a hablar mal del prójimo. Los fariseos que estaban delante de Cristo le acompañaban a cada uno de los lugares que Cristo iba, le acompañaban para criticarlo, para juzgarle. Estos fariseos vivían todo el tiempo en este tipo de crítica y de hablar mal de otros. Y Cristo tenía una palabra para ellos. Quería identificar claro que sus discípulos no viven ese tipo de vida. Ahora, ¿por qué a tanta gente nos gusta hablar mal de otros? ¿Por qué? Y si te examinas en tu corazón, quizá tú dices, no, yo nunca hablo mal de nadie. Bueno, examínate en tu corazón, quizá no hablas tan públicamente como otros, pero hay en el corazón humano algo que nos gusta hablar mal de otros. Una razón por la que nos gusta hablar mal de otros es que nos hace quedar bien a nosotros. Cuando hablo mal del otro, eso me hace quedar en una buena posición. A nuestro orgullo le gusta mucho eso. Ellos hacen eso, pero yo no. Ellos educan mal a sus hijos, pero yo no. Ellos tienen problemas matrimoniales, pero yo no. Ellos son orgullosos, pero yo soy muy humilde. Ellos critican a todo el mundo, pero yo no, cuando en realidad es lo que estás haciendo. También el hablar mal de otros nos hace que parezca que aborrecemos mucho el pecado. No, yo lo que hablo es que eso está muy mal que están haciendo, eso que hacen está muy mal. Entonces aborrezco tanto el pecado que tengo que hablar mal del pecado de los demás. ¿Es verdad que como cristianos debemos aborrecer el pecado? Por supuesto. Pero es mentira que cuando criticamos es porque aborrecemos el pecado, porque solo aborrecemos el pecado cuando lo vemos en la otra persona. Cuando lo vemos en nosotros, a ella no la aborrecemos tanto. Pero cuando lo vemos en los demás, entonces sí que la aborrecemos. Eso es de lo que está hablando Cristo. También el hablar mal de otros nos hace parecer muy amigos con la persona con la que hablamos. Claro, porque cuando estoy con esta persona y hablamos mal de una tercera persona, es como que somos aliados.
y yo te digo esto en confianza, y yo hablo esto contigo porque tú me entiendes, tú eres igual que yo y no nos gustan estas cosas, y por eso hablamos de eso. Pero cuidado, porque cuando tú hablas mal con una persona, cuando una persona habla mal de otro delante tuya, en tu espalda seguramente va a hablar también mal de ti. No te pienses que porque te lo ha dicho a ti, criticando al otro, cuando esté con el otro no te va a criticar a ti. Y lo mismo pasa con cada persona. Eso de yo no hablo mal de nadie, debemos examinarnos a nosotros mismos. Me gustaría que hoy te examines con la palabra de Dios. Examina tus palabras, examina tus pensamientos. Cristo, habiendo hablado del amor a los enemigos, ahora habla sobre el juzgar. Y en este pasaje a lo que se está refiriendo Cristo es el tener un espíritu hipercrítico, tener un espíritu de crítica constante a los demás. Y si lo que hablamos la semana pasada era difícil, si lo que hablamos la semana pasada del amor a los enemigos es algo que es muy difícil de hacer, esto continúa siendo muy difícil. No hay ninguno que pueda decir, yo nunca en mi vida he hablado mal de nadie, yo nunca en mi vida he criticado a nadie. Lo siento, no hay nadie. Somos proclives a esto, somos proclives. Pensaba estos últimos días en estos textos que estamos exponiendo del Sermón del Monte. Y quizá no son textos difíciles de exponer, de interpretar, pero la dificultad de estos textos es de vivirlos. Es otro mundo completamente distinto. Puedes entender lo que dice, pero el problema es vivir lo que dicen estos textos. Pero ¿sabes qué? En el Cristo resucitado está el poder para vivir como Cristo enseñó. Hoy hablamos y hemos adorado a Cristo resucitado. Y en Él está ese poder para vivir como Él nos dijo que viviéramos. Ahora, en cuanto a este tema de juzgar a los demás, hay dos extremos que tenemos que evitar. Hay gente que lee este texto y hace como muchos han hecho, coge el texto de Lucas 6:37, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que no podemos hacer ningún tipo de juicio como cristianos, no hay que juzgar nada, ni discernir, ni evaluar a los demás, no se puede juzgar. Y el pecado, no juzgues a nadie. Y no quieren que nadie les diga nada porque no hay que juzgar. Cogen este texto y lo sacan de su contexto y dicen eso. Por otro lado, hay otras personas que llegan a Lucas 6:37 y dice, bueno, aquí dice no juzguéis y no seréis juzgados, pero la Biblia nos dice en otros lugares que tenemos que juzgar, tenemos que examinar y discernir, así que se olvidan por completo de este texto y juzgan a todo el mundo, juzgan todas las cosas y juzgan con un espíritu orgulloso pensando que sé que está bien, y ni un extremo está bien ni el otro. Vamos a ver en esta mañana qué significa este texto, qué significa no juzguéis. Porque el resumen de estos 6 versículos que hay aquí se podría resumir en esas primeras 2 palabras del versículo 37, no juzguéis. Pero ¿qué significan esas palabras? ¿Qué significan esas palabras? Primero vamos a ver lo que no significa. Primero queremos ver lo que no significa y después veremos lo que sí significa. Fácil. Primero vamos a ver lo que no significa este texto de no juzguéis. Y la primera cosa que no significa es que no significa que no deba haber unos tribunales de justicia. Por supuesto que tiene que haber tribunales de justicia. Hay algunos hombres en la historia que han malinterpretado estas palabras de Cristo. No sé si os suena un hombre llamado León Tolstoy, un famoso anarquista ruso del siglo pasado, y él decía que Cristo se refería a eso, que no tenía que haber sistemas de justicia, no debía haber ni tribunales, ni jueces, ni nada así, sino que en un país, para que las cosas funcionaran bien, cada uno deberíamos pagar bien por mal. Cuando viene el vecino y te roba a tu burro, tú se lo tienes que dejar, y no debe haber ningún tribunal de justicia. Cuando tú le pagas bien por mal a tu vecino, entonces el mal se acabará. Pero lo siento, el mal no se acabará así, porque el hombre es pecaminoso desde el inicio. Si el hombre fuera bueno de corazón, quizá con esta teoría, quizá podría funcionar, pero el hombre es malo. Y si no hubiera tribunales humanos, la maldad se extendería de una manera tremenda. Tiene que haber tribunales humanos.
Cristo no se refería a eso. ¿Te imaginas al criminal diciéndole al juez, juez, no me juzgues, ¿eh? O tú vas por la autovía a 180 y te pilla la policía y le dices, no me juzgues, no me juzgues, no. El policía te va a decir, mira, yo no te juzgo, no sé si te juzgo, pero aquí está la ley y yo tengo que hacer que se cumpla la ley. Multa que te va a caer. Tiene que haber un sistema de justicia en un país. Y la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos enseña que debido al pecado del hombre debe haber jueces y magistrados que otorguen justicia. Pablo en Romanos 13, Nuevo Testamento, nos dice, someteos a las autoridades, los que hacen justicia. Romanos 13, del 3 al 4, dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Fíjate, el juez que hace justicia es servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo claramente aceptaba la autoridad que Dios había puesto como sistemas de justicia, tribunales, etc. Así que esto de no juzgar no significa que fuera tribunales de justicia, fuera jueces, fuera todo y que cada uno viva a su manera. No, eso no es lo que significa. Tampoco significa que no podemos tener opinión o evaluar y discernir entre lo bueno y lo malo. Vivimos ahora mismo en una sociedad en la que no hay absolutos. Si has escuchado algo de lo que es el relativismo, es que todo es relativo. A ti te parece bien eso, a mí me parece mal. A mí me parece bien esto, a ti te parece mal. Bueno, según cómo se mire, todo depende, ¿no? Según cómo se mire, todo depende. Hay padres que le dicen a sus hijos, que ya no le dicen a sus hijos, eso está bien o mal. No, déjale que el niño, si el niño lo hace es porque está bien. Si el niño lo hace es porque está bien. Eso de decirle que esto está mal, eso es muy intolerante. Eso es muy intolerante, vas a dañar su personalidad. Incluso hay algunos que dicen que en los colegios e institutos no debería haber exámenes. Algunos estarían muy contentos, algunos estudiantes estarían muy contentos de que no hubiera exámenes. Pero hay algunos que dicen, es que si haces exámenes, estás diciendo que esto está bien y lo otro está mal. Él ha hecho el examen a su manera, no es que ha suspendido, es que hace el examen a su manera. Si el niño dice que 2 más 2 son 5, bueno, pues eso es lo que él piensa, no le puedes decir que está mal. Bueno, 2 más 2 no son 5, 2 más 2 son 4. La Biblia habla de que hay unas verdades absolutas. No es según lo mires, no es que todo dependa, hay verdades absolutas. La sociedad dice, cada uno puede tener sus valores, así que no puedes juzgar, porque yo tengo unos valores y tú tienes otros valores. Pero la Biblia no dice que hay unos valores para unos, otros valores para otros. La Biblia dice los valores de Dios. Esto está bien y esto está mal. Esto es perjudicial y esto es bueno. Esto es perversidad y esto es virtud. La Biblia es absoluta en lo que declara. Y el problema es cuando hay cristianos que se creen toda esta filosofía del mundo, este espíritu tolerante y de buenismo en nuestra sociedad, y cristianos que todo les parece bonito. Ay, no hay que juzgar, no hay que juzgar, dicen. Ay, en cuanto al tema del aborto, ay, yo no creo que tenemos que juzgar, es que hay muchas, cada persona tiene su situación. No juzguemos en cuanto al tema del aborto. Una pareja se va a vivir juntos, o 2 hombres se quieren casar, o una mujer ahora quiere hacerse hombre. No juzguéis, dicen, no juzguéis. Déjalo vivir, déjalo vivir. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que juzgar entre el bien y el mal. Tenemos que juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Jesús mismo, cuando estaba en esta tierra, expresó claramente sus conclusiones de la gente que tenía delante. A los fariseos les dijo bien claras las cosas. En este texto dice, hipócritas, les dice sepulcros blanqueados. Alguno diría, pero ¿está juzgando? Sí, Cristo juzgaba según lo que veía, discernía, evaluaba lo que tenía delante. Y alguno dirá, bueno, vale, Cristo podía, porque Cristo veía los corazones. Pero como nosotros no vemos el corazón, nunca debemos evaluar a la gente o llegar a conclusiones, o nuestra opinión o juicio nunca debe hacerse. Bueno, es verdad que tenemos que llevar cuidado en nuestra opinión o en nuestro juicio, porque nosotros no vemos el corazón. Pero nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, nosotros vemos las obras. Y Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Tú no ves la savia del árbol, si es savia de un manzano, o de un olivo, o de qué, pero tú ves los frutos.
Tú ves el tronco del árbol como es, los frutos que da, las hojas como están, y tú llegas a la conclusión, este árbol es un olivo, o es un manzano, o es un pino, por lo que ves en tus ojos. Y la gran mayoría, si tienes discernimiento, yo hay veces que no me entero en el campo, pero alguien que tiene discernimiento del campo va a decirte, sé decir o puedo ver qué tipo de árbol es cada cosa. Y un cristiano que tiene discernimiento, viendo los frutos sin ver el corazón, va a poder discernir lo que son buenos frutos y lo que son malos frutos. Si alguien dice, yo soy cristiano y vive como el diablo, entonces esa persona va a decir, tus frutos no son los de una persona cristiana. Así que cuando Cristo dice no juzguéis, no significa que no podamos tener opinión, evaluar y discernir entre lo bueno y lo malo. Es más, en el Antiguo Testamento ya Cristo les decía a los sacerdotes que para poder discernir entre lo santo y lo profano, y que los sacerdotes estaban allí, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Levítico 10:10. Y en el Nuevo Testamento se nos anima a los cristianos a tomar ese alimento sólido. En Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, un cristiano maduro es un cristiano que sabe ver lo que tiene delante y juzgar si está bien o está mal. Examinar, discernir, darse cuenta de lo que tiene delante. Si es eso bueno o es malo, si se ajusta a la Biblia o no se ajusta a la Biblia. Eso es un cristiano maduro. Incluso también Cristo en el texto de Mateo, el texto paralelo del Sermón del Monte, les dice, tenéis que llevar cuidado con los maestros que vienen. Si vas a Mateo 7, versículo 15 y versículo 16, les dice, tenéis que evaluar a los maestros que vienen. No vale, tú eres evangélico, tú ven aquí. Tú dices que eres predicador, ven, súbete al púlpito y predica. Dice, no, tenéis que evaluar, tenéis que juzgar lo que tenéis delante. Mateo 7, 15, 16, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Así que una iglesia que va a llamar a un pastor, a un anciano, debe examinar su vida. No juzgues. Sí, tiene que examinar, tiene que discernir, tiene que darse cuenta, tiene que pesar bien las obras de esa persona. No superficialmente. Mira que viene con traje. Eso da igual. Mira que hace... No, ver las obras de verdad. No superficialmente, como aquí. Mira, viene con piel de oveja. No, que no te importe tanto la piel de oveja como cómo huele. Si huele a lobo, será lobo, aunque tenga piel de oveja. Mirarle bien, discernir bien, por sus frutos los conoceréis. No vayamos a poner delante, no vayamos a poner a un maestro, no vayamos a poner a alguien a liderar la iglesia, que como dice aquí, es un lobo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que cuando la Biblia dice no juzgar, no se refiere a que no debamos discernir lo que tenemos alrededor e incluso a los falsos profetas, los falsos maestros. Tampoco significa, cuando la Biblia dice no juzguéis, no significa que no podamos y debamos confrontar el pecado del hermano. Hay muchas iglesias que cogen este versículo y dicen no juzguéis, no seréis juzgados. Así que en esta iglesia tú puedes venir, nadie te va a juzgar. Esta es una iglesia que lo acepta todo. Y suena muy bien, pero en realidad lo que están aceptando es el pecado y tolerando el pecado. Y no pasa nada, puedes venir y nadie te va a juzgar, nadie te va a confrontar con el pecado. Eso no es una iglesia bíblica. Eso no es una iglesia bíblica. Es más, el pasaje, si vuelves a Lucas capítulo 6, el pasaje mismo, en el versículo 42, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Sí que hay un lugar para que un hermano ayude a otro a sacar la paja que tiene en un ojo, que un hermano ayude a otro a lidiar y a tratar con su pecado. Hay un lugar para eso. Es más, la Biblia nos habla bastante de eso. Mateo 18, versículo 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ni se le ocurra decirle nada a él, porque no hay que juzgar. No dice eso. No dice, si tu hermano peca, no le juzgues. Dice, si tu hermano peca contra ti,
Ve y repréndele estando tú y él solos. Algo que debe hacerse en verdad y en amor. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La Biblia nos anima como hermanos a exhortarnos a las buenas obras. En Gálatas 6:1, por ejemplo, también habla de lo mismo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De esto vamos a hablar después. Pero ¿qué pasa? Que si tu hermano hace algo mal, ¿no le juzgues? No, dice, anímale a volver al redil, anímale a no caer en ese pecado. Si la oveja se va del camino, si la oveja se tropieza porque quiere ir por un camino que no debe, el pastor y las otras ovejas deben animarla a volver, a no ir por el camino que le va a hacer daño. Y no solo como individuos esto, sino también como iglesia. Se debe confrontar el pecado del hermano. Una iglesia que no ejerce disciplina bíblica, igual que un padre que no ejerce disciplina, sus hijos van a estar fuera de control. Una iglesia que no ejerce disciplina bíblica no es una iglesia del Nuevo Testamento y no va a estar bajo el control de Dios. La iglesia debe juzgar el pecado, debe confrontar el pecador. Incluso se puede llegar hasta expulsar, lo que se llama la excomunión, expulsar de la comunión de la iglesia para que esa persona no pueda participar de los privilegios de la iglesia. Es la consecuencia del pecado. Eso Pablo lo tuvo que hacer en Corinto. Corinto era una iglesia que había muchos problemas y mucho pecado. Y en Corinto pasó un caso muy feo, había fornicación en la iglesia. Incluso un hombre se estaba acostando con su madrastra. Y Pablo lo llama perverso. Alguien le diría, Pablo, ¿lo está juzgando? Sí, le estaba juzgando. No juzgando de manera pecaminosa, juzgando de manera correcta. Ese pecado era perversidad, y alguien que hace perversidad es perverso. Así que Pablo lo llama perverso. Y Pablo ordena a la iglesia que juzguen el caso. Y les dice, vosotros, en 1 Corintios 5, tenéis que juzgar a los que están dentro de la iglesia. 1 Corintios 5:13 dice, a los que están fuera, Dios juzgará, pero a los que están dentro os toca a vosotros. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo le dice eso a la iglesia de Corinto. Después también en 1 Corintios 6 había otro caso, ya no de fornicación, sino de gente peleándose entre ellos. Y que en vez de resolver sus disputas se iban al tribunal de justicia, uno denunciaba a otro. Y dice Pablo, ¿no podéis como iglesia ayudarles y juzgar entre uno y otro? Dice 1 Corintios 6:3, ¿no sabéis que como iglesia vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nosotros un día no entendemos todo lo que ocurrirá ahí, pero nos dice Dios que un día juzgaremos a los ángeles. ¿Cuánto más no debemos juzgar las cosas que ocurren en nuestra iglesia? Así que cuando dice aquí no juzguéis, primero, no significa que no deba haber tribunales de justicia en nuestro país o en nuestra sociedad. Segundo, no significa que no podemos evaluar, tener una opinión y evaluar entre lo bueno y lo malo y discernir. Y tercero, no significa que no podamos y debamos confrontar el pecado del hermano. Ahora, esto último hay que hacer eso con mucho amor y, como dice Gálatas, considerándote a ti mismo. Y es lo que vamos a tratar después. Ahora, eso es lo que no significa. Pero ¿qué es lo que sí significa? Porque es fácil quedarse con eso, lo que no significa, y entonces decir, vale, tengo vía libre para juzgar. No, cuidado. ¿Qué es lo que sí significa? Que no juzguéis y no seréis juzgados. Significa, como hemos dicho antes, que no debemos tener un espíritu de crítica constante. Mucho cuidado con un espíritu de crítica constante. Ese es un espíritu orgulloso. Ese es un espíritu que en realidad es un espíritu del incrédulo. Ese espíritu de pensar que estoy superior a todos y que yo puedo juzgar a todos. Y esto no me parece bien y le critico y hablo mal y esto no me parece bien. Ese es un espíritu que Dios no quiere que esté en nuestra vida. Significa que no debemos juzgar sin misericordia. Muchas veces nuestros juicios son sin misericordia, sin amor. Cuando pensamos sobre alguien ha hecho algo, nos ha hecho algo, nuestros juicios, nuestra opinión
nuestro discernir es sin misericordia. Pero tenemos que darnos cuenta que en el versículo 36, justo antes de hablar de cómo hemos de juzgar y cómo no hemos de juzgar, versículo 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Con esa base, que tenemos que ser tan misericordiosos como nuestro Padre, dice, no juzguéis. No juzguéis. Mucho cuidado de juzgar sin misericordia. Es un pecado juzgar sin misericordia. Y entonces, ¿qué es juzgar con misericordia? Pues juzgar con misericordia es dar el beneficio de la duda. ¿Te han hecho algo? ¿Crees que algo está muy mal? Primero intenta dar el beneficio de la duda. Da el beneficio de la duda al hermano. Me han hecho daño, pero ¿has pensado en la situación real que puede ser que está atravesando la otra persona? Dale el beneficio de la duda. Quizá no lo ha hecho como tú pensabas para fastidiarte a ti y derribarte en el lodo. Quizá la otra persona está pasando por un momento muy complicado. Incluso en nuestros sistemas de justicia no tenemos la presunción de inocencia en los sistemas de justicia, pero muchas veces en nuestro corazón, cuando pensamos en los demás, no hay presunción de inocencia. A la primera que nos hagan, culpable. Y no debería ser así. Deberíamos de dar el beneficio de la duda. Deberíamos de aplicar esa presunción de inocencia cuando pensamos en los demás. Ay, quizá vemos un hermano, es que está muy frío espiritualmente, hoy me ha mirado mal. ¿Has pensado quizá por lo que está pasando esa persona? ¿Has pensado quizá lo que puede estar ocurriendo en la vida, en la salud de esa persona, en la familia de esa persona? ¿Has pensado antes de juzgar? Debemos juzgar con misericordia. ¿Has intentado animarle en la fe en vez de juzgarle en tu cabeza? Cuidado con juzgar sin misericordia. Es un pecado juzgar sin misericordia. ¿Qué es lo que significa no juzguéis? Significa que no debemos juzgar sin tener en cuenta el Evangelio. Sin tener en cuenta el Evangelio. Mira lo que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es decir, la evidencia del Evangelio en tu vida, la evidencia de que Dios no te va a juzgar, de que Dios no te va a condenar, la evidencia de que Dios te ha perdonado, es que tú perdonas a otros, es que tú no juzgas a los demás. Piensa en el Evangelio, piensa en tu relación con Dios, piensa en cómo Dios te ha tratado a ti y entonces trata así a los demás. ¿Te puedes dar cuenta de que Dios a sus hijos los ha amado desde toda la eternidad? Si eres hijo de Dios, puedes estar seguro de que no ha habido un momento en toda la historia, ni incluso fuera de la historia, en toda la eternidad, no ha habido un momento, ni un segundo, ni una micra de segundo, en que tú no estuvieras en la mente de Dios con amor eterno amándote. Así te ha amado Dios, así no te ha juzgado Dios, así no te ha condenado Dios. Es más, dice la palabra de Dios que los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero nosotros sí que vamos a condenar a los demás. Dios no te condena a ti, pero tú sí condenas a Él por lo que te ha hecho. Tú sí le juzgas por lo que te ha hecho. No debería ser así. No debería ser así. Dios te ha perdonado, Dios te ha amado, ama tú. Dios no te ha juzgado, no juzgues tú. Perdona tú por medio de Cristo. El Evangelio siempre tiene que estar a la vista. En todas las decisiones que hagas, en todos los juicios que hagas, el Evangelio de cómo Dios te ha tratado a ti debe estar a la vista. También, no juzgar significa que nos debemos de juzgar y examinar siempre a nosotros primero. Y aquí está la clave de los versículos que siguen. A ti el primero. ¿Vas a juzgar? Ponte tú el primero de la lista. ¿Vas a ponerte a examinar a los demás? Tú el primero. Empieza por ti. Empieza por ti. Y por eso Cristo en el versículo 39 les dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Te imaginas? Y luego la siguiente ilustración es parecida. Alguien que tiene una viga, algo ridículo, una viga entera, una viga de madera en el ojo. Cristo hace esta ilustración como una exageración para enseñarnos una verdad. Alguien tiene una viga entera en el ojo y va a intentar sacar una astilla de madera que está en el ojo del otro. Déjame sacar la astilla de madera que está en tu ojo. Y tú llevas una viga entera de madera en el ojo. Qué ridículo, ¿no? Qué ridículo.
Pues Cristo nos enseña aquí, tú el primero. Ponte tú primero, examínate a ti primero, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo le dijo a los corintios que eran muy dados a examinarse los unos a los otros, a juzgarse los unos a los otros, yo soy mejor que tú y tal. Dice, examinaos a vosotros mismos. Y en estas dos ilustraciones hay unas preguntas que podrías hacer. ¿Cómo puedo guiar a los ciegos espiritualmente? ¿Cómo puedo ayudar a otros a lidiar con su pecado? Los fariseos tenían ese problema. Los fariseos se creían maestros, se creían que ellos podían guiar a los demás, que ellos estaban ahí para ser guías de los ciegos. Y en Mateo 15, 14, Cristo dice, dejadlos a los fariseos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vas por la calle y ves a un ciego que va a otro ciego con el bastón ahí, con las gafas de sol, con las gafas estas que no ven, y le dice, yo te guío, y hay una alcantarilla ahí bien grande, abierta. Yo te guío. Y uno le guía al otro y los dos caen en la alcantarilla. Menuda tontería, ¿cómo un ciego va a pensar que puede guiar a otro ciego? De igual manera, cada uno de nosotros sin Cristo estamos ciegos. Sin Cristo estábamos ciegos, es más, la salvación es una obra de Dios en la que Él nos da luz. Tenemos que entender eso en primer lugar, que la única forma de ver es que Cristo nos abra los ojos. Hechos 26, 18, Cristo le dice a Pablo lo que era su cometido y le dice, para que abras sus ojos. Yo te he llamado para que prediques el Evangelio, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es ser salvo. El día que tú fuiste salvo, Dios te abrió los ojos. Ay, yo siempre he tenido buena vista. No estamos hablando de esa vista, estamos hablando de la vista espiritual. El día que fuiste salvo, Dios te abrió los ojos para que puedas ver lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Cristo mismo hace eso también, no solamente en la salvación, sino en tu proceso de santificación. Es un proceso en el que Cristo te va abriendo más y más los ojos. ¿No es verdad que había verdades que no entendías cuando eras salvo, cuando fuiste salvo por primera vez? Y ahora que llevas ya unos años en la fe, ahora las entiendes mucho mejor. Cristo te está abriendo los ojos cada vez más y más. Por ejemplo, en Lucas 24, 45, ahí estaban los dos discípulos en el camino de Emaús. Cristo había resucitado, pero ellos no lo sabían. Estaban ciegos de alguna manera, no podían entender esto. Y Cristo dice ahí, les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Eso es lo que hace Cristo con sus hijos, les abre el entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Ahora, eso es lo que necesitamos. Antes de cualquier otra cosa. Antes de tú poder tener una opinión sobre el hermano, antes de intentar incluso ayudar al hermano, Dios te tiene que abrir los ojos a ti. Dios tiene que obrar en ti, tú te tienes que examinar a ti mismo antes de cualquier tipo de juicio. De alguna manera, muchas veces caemos en lo que dicen estos versículos 41 y 42. Queremos quitar la astilla del ojo ajeno y no vemos la viga que está en el nuestro. ¿Cuántas veces nos pasa, incluso como padres? Niños, no comáis nada hasta que oremos. Y tú ves una patata por ahí, qué buena está. Ah, tú sí y yo no. Ah, sí, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. ¿Alguna vez has tenido que decir eso? Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Niños, mucho cuidado con el alcohol, mucho cuidado. ¿Y tú, papá? ¿Tú llevas cuidado? Niños, mucho cuidado con ver esas cosas. ¿Y tú? Cuando se lo decimos a un hermano, ay, hermano, tienes que ser más fiel en esto o en lo otro. ¿Y tú? Y si te examinas tu corazón, verás que tu corazón ve el pecado en todos los demás, menos en tu vida. No es más ciego que el que no quiere ver. Y muchas veces nos pasa que somos ciegos hacia nosotros mismos. Tenemos, al parecer, mucha vista para ver las astillas en todos los ojos. Te veo la astilla desde 20 metros, te veo la astilla. Pero la viga en el mío, eso yo no lo veo. En vez de tener el beneficio de la duda con los demás, aplicamos el beneficio de la duda para nosotros siempre. Siempre tenemos una excusa para lo que habíamos hecho, pero nunca hay una excusa para lo que el otro había hecho.
Si Él lo hizo, es porque iba por mí. Si yo lo hice, es porque tenía una razón. Y constantemente vamos así. Vemos el pecado en los demás, pero no lo vemos en nuestra propia vida. Imagina que vas al médico, te van a operar de cataratas. Algunos que ya tenéis más edad, quizá habéis tenido ya una operación de cataratas o la vais a tener pronto. Y vas al médico para que te opere, ya ha llegado el día de la cita, te meten al quirófano, la enfermera te lleva, estás todo preparado y llega el cirujano para la operación de cataratas. Y llega el cirujano, tú le ves y dices, esa cara me suena, la he visto en algún sitio. Y de repente, cuando lo miras, dices, pero si este hombre es el ciego del pueblo, ¿cómo me va a operar a mí el ciego del pueblo? Y va a coger algo y no sabe dónde cogerlo. Va a intentar, y tú dices, pero ¿cómo me vas a operar tú a mí? Hazte la operación tú a ti mismo antes y luego me la haces a mí. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Pensamos que podemos operarle el ojo a todo el mundo. Pensamos que podemos ser maestros, ser guías de los ciegos, y no nos examinamos a nosotros mismos. Como se ha dicho siempre, médico, cúrate a ti mismo. ¿Te piensas que puedes ayudar a los demás? Cúrate a ti mismo. Ahora, ¿significa esto que hasta que no seamos perfectos no podemos ayudar al hermano? No. Cuidado con llegar a esa conclusión. No. Dios quiere, como hemos visto, que sí que podamos ayudar al hermano, pero como dice Gálatas 6:1, considerándote primero a ti mismo, no sea que tú también seas juzgado. Sí, sabiendo que todos somos ovejas y que podemos desviarnos. Sabiendo eso, considerándote a ti mismo primero, puedes y debes ayudar al hermano, reprender al hermano, si es necesario. Pero cuidado con no ponerte tú el primero. Ahora, es curioso que las astillas que ves en los ojos de otros suelen ser del mismo tipo de madera de la viga que está en tu propio ojo. ¿A qué me refiero? Suele pasar que aquellos pecados que una persona crítica ve más en otros son aquellos pecados que más está escondiendo en su vida. Lleva cuidado con eso. ¿Qué es lo que más rabia te da en los demás? Porque quizá es lo que más hay en tu corazón. Cuidado. No juzgar significa que debemos tener un espíritu, que no debemos tener un espíritu de crítica constante, que no debemos juzgar sin misericordia, que no debemos juzgar sin tener en cuenta el Evangelio, y que, como vemos aquí, que debemos juzgar y examinar siempre a nosotros el primero de la fila, nosotros siempre. Ahora, también significa que nunca debemos juzgar según las apariencias. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Veis otra vez como Cristo dice juzgad? Hay un juicio que hay que hacer. Hay un juicio correcto y hay un juicio incorrecto. Entonces, dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es juzgar según las apariencias? Pues hacer acepción de personas. Tú sí y tú no. Este sí que me cae bien, a él no le critico, pero él me cae mal, a él le voy a criticar. Eso es hacer acepción de personas, según las apariencias, según lo externo. Y Santiago, que es el apóstol más práctico de todos, en Santiago capítulo 2 va justo a eso. Mete su espada, mete su bisturí justo hacia este pecado. Y en Santiago 2, versículo 1, les dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y entonces les pinta un cuadro, les cuenta una historia que puede ocurrir en una iglesia. Vamos a trasladarlo al siglo XXI. Imaginemos que hoy, esta mañana, antes de empezar el culto, a las 11 menos 10, entra el borracho del pueblo. Un hombre pobre que siempre ha ido de borrachera en borrachera y entra por ahí maloliente, con harapos, vestido súper mal, entra el borracho del pueblo. Pero justo al mismo tiempo, Cristiano Ronaldo con su Ferrari aparca en la puerta y entran los dos. Cristiano Ronaldo con su traje de Armani y el borracho del pueblo. Y nosotros decimos, que este huele muy mal. Tú ponte ahí, mira, a lo mejor te sientas ahí detrás o por ahí, tú te pones ahí detrás y Cristiano Ronaldo lo vamos a poner aquí, le ponemos un asiento especial, ahí. Ahí dice Santiago, eso es juzgar
según las apariencias. Eso es hacer acepción de personas. Y en el versículo 4 del capítulo 2 de Santiago les dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Eso es juzgar de manera incorrecta. Eso es ser jueces con malos pensamientos. Eso es hacer acepción de personas. Ahora, podemos continuar la historia. Imagínate que estas dos personas que acaban de entrar se convierten, hacen profesión de fe. Tanto el borracho del pueblo como el famoso futbolista. Y suele ocurrir cada tiempo que algún famoso del mundo, actor, cantante, futbolista, se convierta al cristianismo. Suele pasar, a veces. Se convierte, digo en comillas. Porque algo que personalmente me parece muy triste es que cuando muchos de estos personajes públicos se convierten, al poco tiempo ya los elevan o los ponen a que dé su testimonio, a que sea el pastor, a que haga un disco, a que predique, a que hable, a que escriba un libro sobre su fe, porque esta persona tan famosa ha profesado la fe. Y la gran mayoría de ellos acaban fuera de la fe, acaban abandonando la fe. Eso es juzgar según las apariencias. Es que es famoso, es que es rico, es que si decimos que va a venir un famoso a dar su testimonio, va a venir un montón de gente. ¿Y qué? Eso es juzgar según las apariencias. Pero al hombre común, al hombre piadoso pero pobre, que trabaja 6 días a la semana, 12 horas al día para subsistir, que es un hombre de oración, conocedor de la palabra, que ha criado hijos para el Señor, de él nadie se acuerda. Pero del famoso y el rico ese sí. Eso es juzgar según las apariencias. Dios aborrece este tipo de juicio. No juzguéis así, para que no seáis juzgados. Significa también el no juzgar para que no seamos juzgados, que debemos ser también tolerantes en cuanto a asuntos secundarios en los que Dios ha querido no dejarlo todo claro. Hay asuntos en la Biblia en los que Dios no ha dicho claramente cómo quiere que hagamos. ¿Qué comida tienes que comer hoy? Dios no lo ha dicho claro. En cuanto a la bebida, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a celebrar unos días o no celebrarlos, en cuanto a adorar a Dios con un tipo de música, con un tipo de instrumentos o con otro tipo de instrumentos. Dios no lo ha establecido, lo que tiene que ser. Y nosotros muchas veces somos muy prontos a juzgar a otros. Si no se ajustan a nuestros parámetros, a nuestras convicciones, a nuestra tradición que nosotros siempre hemos conocido, si no lo hacen como yo, entonces está mal. Otra vez, ese es un juicio que Dios no quiere que hagamos. En Romanos 14, Pablo tuvo ese problema en la iglesia de Roma. Había gente en la iglesia de Roma que, con el tema de la comida, unos comían de todos, unos comían de todo tipo de comida y otros solo comían legumbres. También había un problema en cuanto a las celebraciones. Unos celebraban ciertas fiestas al año y otros decían, no hay que celebrar ningún tipo de fiesta al año. Y Pablo le tiene que decir, no juzguéis los unos a los otros en esto. Dios os recibe a los dos grupos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Le dice Pablo. Hay cosas que Dios ha dejado para que actuemos según la luz que nos da la palabra de Dios y según nuestra conciencia. Hay otras cosas que están totalmente claras en la Biblia y otras cosas que nos ha dejado para que actuemos según los principios de la Biblia y según nuestra conciencia. Hermano que estás aquí, si escuchando todas estas cosas llegas a la conclusión, esto es el sermón perfecto que yo necesitaba para que nadie me juzgue en lo que haga. Esto es el sermón que yo necesitaba. Si llegas a esa conclusión de que ahora nadie te puede juzgar en lo que hagas, te equivocas por completo. Has perdido, o yo no me he explicado, o has perdido por completo el sentido del texto. El sentido del texto no es, ya no me pueden juzgar. El sentido del texto es, yo no debo juzgar a los demás. Ese es el sentido del texto. El sentido del texto es, ¿cómo estoy tratando a los demás? ¿Cómo estoy juzgando a los demás? ¿Me juzgo primero a mí mismo? ¿Me examino primero a mí mismo? ¿Tengo discernimiento conmigo mismo, con mi pecado? ¿O estoy ciego para mi pecado, pero muy abiertos los ojos para el pecado de los demás? ¿Sabes qué? Si estás ciego para tu pecado, si tienes una viga en el ojo, te aseguro que no vas a ver bien.
para ver el pecado de los demás. Porque si tienes la viga en el ojo, la astilla del ojo del hermano la vas a ver como una viga. Y no es una viga, es una astilla seguramente. Entonces, hasta que tú no tengas los ojos bien, hasta que no sea algo que estés trabajando y arrepintiéndote y humillándote por ese pecado, no vas a poder ayudar al hermano. Ahora, cuando tú reconoces tu pecado, y eso ha pasado muchas veces, alguien que ha tenido un problema, digamos, con la borrachera, y el Señor le ha ayudado para vencer ese pecado, puede ayudar y puede ser de ayuda para el hermano que está luchando con ese pecado. Alguien que ha tenido un problema con la mentira y Dios le está ayudando a tener victoria contra la mentira, va a poder ayudarle con la astilla del hermano para sacar ese pecado, para tratar ese pecado en la vida del hermano. Pero cuidado con juzgar, si no nos hemos